Hola YouTube, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una rutina ya en un gimnasio. Vamos a hacer una rutina de pecho y de tríceps, ¿ok? Aquí les voy a poner en un momento en qué va a consistir la rutina. Van a ser 4 ejercicios de pecho, 3 ejercicios de tríceps. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es empujar, los ejercicios y los músculos de empuje, ¿ok? Para esto necesitamos ir a un gimnasio porque aquí en la casa no tengo esos equipos. Pero bueno, en el gimnasio no quiero hablar mucho, entonces lo más probable es que les enseñe los ejercicios, pero les dé una explicación de los ejercicios desde otro lado. Desde aquí, esto lo voy a hacer por 2 cosas. Primero, porque en el gimnasio la música está muy alta. Y segundo, para así no perturbar ni molestar a ninguno de las otras personas que hacen ejercicio. Por cierto, ¿ya vieron el estudio? Me quedó bonito, ¿verdad? Fueron como 4 horas arreglándolo. Pero bueno, me gustó. Y mira, está bonito, aquí podemos hablar y no tengo que estar gritando porque la música está muy alta. Por cierto, es una aclaración que voy a aprovechar y voy a hacer esta aclaración. A ver, estos primeros videos, este video, los pasados del abdomen y eso, yo los considero videos de acompañamiento. Para mí sería más fácil hacer un video corto y decirles, vamos a hacer tales ejercicios y se hace así. 5 minutos y Sam se acabó. Pero esa no es la idea. A mí me hubiese gustado ver a alguien que hiciera ejercicio y yo poder hacer ejercicio, seguirlo mientras lo hace. Entonces esa es la idea de estos videos. Estos videos en el gym o de rutinas son videos que yo considero videos de acompañamiento. Que ustedes lo ven y además lo siguen. En lo que yo descanso ustedes hacen su set. O por ejemplo el del abdomen los hacemos juntos. Pero en este caso del gym, en lo que yo descanso me tomo un minuto, ustedes hacen su set y ahí aprovechan. Además si lo hacemos así lo van a ver desde inicio a fin. Cómo yo lo hago, no les va a quedar ninguna duda así de cómo era, cuántas repeticiones, le subo, le bajo peso, nada de eso va a quedar al aire porque me van a estar viendo. Entonces, obviamente también la calidad de los videos en el gimnasio va a disminuir porque lo voy a hacer con teléfono para no llamar mucho la atención y no poner nervioso a nadie. Yo respeto a las demás personas que van al gimnasio y quieren su tranquilidad y su privacidad. De hecho, en mis videos nunca va a salir nadie que no quiera salir. Y lo otro es que como no tengo tanto, voy a llevar nada más 2 teléfonos, no vamos a tener todos esos ángulos que tenemos cuando grabamos videos de abdomen aquí en la casa, ¿ok? Entonces les pido por favor su comprensión. Y bueno, además de que, ya vamos a estar aquí más bonito el ambiente. La calidad de los videos dentro del gimnasio no va a ser la mejor, pero les tengo una sorpresa en los descansos. Entonces, no van a hacer descansos comunes, no van a tener que verme en el gimnasio, ¿saben? Va a ser unos descansos más prácticos, más bonitos. La verdad me esmeré en los descansos. Entonces espero que les guste y nos vamos al gym. Nos vemos ahí. Ya llegamos al gimnasio. Ahorita lo primero que vamos a hacer es calentar y ya después del calentamiento, sígueme. Eso es para aflojar un poquito las articulaciones y ya después empezamos el entrenamiento bien. Ok, vamos allá. Conteo 10 de cada movimiento. O sea, 10 repeticiones de cada movimiento. 10 reps from every movement. ¿Ok? Ok.
las muñecas de wrist. En otro lado. Adelante. Para el set número 1 vamos a empezar con un peso que tú puedas manejar con facilidad o que al menos puedas llegar a 12 repeticiones. El set número 1 en general todavía se considera como de calentamiento porque el cuerpo aún está frío. Además, a pesar de que ya hicimos el calentamiento general de mover el cuerpo y todo esto, el cuerpo aún está frío. Entonces vamos a ponerle un peso que ya nosotros controlemos y que podamos hacer 12 repeticiones. Si ves que estás bailando con ese peso, que es muy fácil para ti, entonces súbele un poquito de peso, ¿ok? Pero que tú puedas llegar a 12 repeticiones, lo primero. Lo segundo, el agarre de barra es, normalmente vas a agarrar donde vienen las marquitas de la barra, ahí vas a agarrar. Y si no, vas a poner los brazos así a la altura de los hombros y vas a abrir un poco. Vas a hacer este movimiento, ¿ok? Mira, si ven los brazos, ven que queda a un ángulo de 90 grados. Bueno, ese movimiento lo vas a hacer y más o menos a esa altura vas a tratar de agarrar la barra. ¿Bien? Ya estamos. Vamos al primer set. Set 1. Set 1. Ok, ya terminamos el primer set. En los próximos sets vamos a empezar a incrementar peso que nosotros podamos hacer al menos 6 repeticiones. Yo normalmente empiezo a incrementar de 5 libras, 10 libras y ya en la última le pongo 15 libras o algo así. O sea que yo sienta que puedo hacer 10, 8, 6 repeticiones, que me cueste más trabajo. Lo ideal sería tener a alguien que nos cuidara, alguien que estuviera ahí con nosotros detrás. Eso se llama un spotter en inglés. Y con eso puedes meterle más peso y no pasa nada. Si no puedes, esa persona te ayuda a subirla. ¿Qué pasa? Todo el mundo no sabe hacerlo. Entonces tienes que confiar mucho en la persona que te cuida. Y cuando estás solo no puedes poner tanto peso porque se te pueden quedar las pesas abajo. A mí me ha pasado.
Entonces vas a empezar a subir gradualmente de forma que tú veas que puedes hacer 8 sets. Cuando tú veas que ya no puedes hacer ni 6 repeticiones, ya no le subas más peso, pero sube gradualmente. Normalmente en estas yo tomo 1 minuto de descanso. Si quiero romper mi récord y quiero subir algo más, tomo 2 minutos, 2 minutos de descanso a veces. ¿Ok? Bueno, vamos allá. Un minuto. 1 minute. Y viene otro. Cojones. Mía, por favor. No vamos. Niña, por favor.
Ok, este ejercicio, el prone inclinado o press inclinado, es muy parecido al que hicimos anteriormente, al de press horizontal o prone horizontal con barra. La única diferencia es que va a requerir un poco más de trabajo de los hombros y es un poco más complicado, cambia el ángulo de trabajo del pecho, pero es un ejercicio muy recomendado. Arnold creo que era el que lo recomendaba mucho, press, incline press. Entonces yo hago los dos, el horizontal y el inclinado. Hay otro que es el declinado, ese yo no lo hago. Antes lo hacía, pero siento que no me trabaja. Entonces yo hago lo que a mí me trabaja y el inclinado me trabaja. Lo que pasa que en comparación con el horizontal, tengo menos fuerza en el inclinado que en el horizontal. Por eso sí le sigo poniendo peso, pero es menos peso que en el que cargo en el horizontal. Solo mantén eso en mente. Bien, vamos al segundo tipo de ejercicio. Un minutico de descanso. 1 minute rest. Vamos allá. Let's go.
Bueno, para el tercer tipo de ejercicio vamos a hacer dos ejercicios combinados. El primer ejercicio va a ser apertura. Apertura se hace con mancuernas. Y lo que vamos a hacer es abrir como si fuéramos a abrazar un árbol y bajar lo más que podamos. ¡Ay! Y bajar lo más que podamos. Bien. Y después subimos y tratamos de juntar las mancuernas y cerrar lo más que podamos el pecho. Entonces sería así, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos, como si fuéramos a abrazar un árbol. Bien, claro, con mayor peso es más complicado. Pero bueno, ese es el ejercicio número 1. Y el ejercicio número 2 sería lagartijas. 10 repeticiones de lagartijas, pero seguido, nada de descanso. Y luego de que hacen la apertura y la lagartija, vamos a tomar un minuto de descanso. Y después se repite. Obviamente vamos a ir subiendo el peso de las mancuernas. Yo trato de hacer de 12 a 15 repeticiones en el primer set de este ejercicio. Y ya luego empieza a disminuir, trato de hacer al menos 10. Bueno, lo hacemos y me dicen qué les parece esta combinación. Active Recovery, recuperación activa. Vamos a caminar. Rápido, ¿no? Todavía no hay un minuto. Bueno, ya descansaron bastante.
1 minuto de descanso. ¡Qué sol! ¡Uf! ¡Qué sol! ¡Wow! Esto en vez de 1 minuto de descanso de ser 1 minuto en una sauna o algo así. Hace mucho calor aquí adentro del carro. So instead of this being 1 minute rest, this should be like being in a sauna or something like that. It's very hot inside my car. Woo! Okay. El sol está fuerte. The sun is strong today. No me vas a dejar descansar a mí. Alexa, stop music. Usted no me va a dejar descansar a mí. Usted no me va a dejar descansar a mí. Vamos, mira, vamos, se nos acaba el tiempo. Para el primer ejercicio de tríceps vamos a hacer extensiones de tríceps sobre la cabeza con una sola mano.
Va a ser esto y vamos a tratar de llevar el codo a 90 grados con la cabeza lo más pegada al brazo que podamos y luego subir. No es estirar al máximo porque se nos puede joder el codo, pero tratar de contraer el músculo, ¿sí? Y así, 90 grados contraídos. Vamos a tratar de hacer 12 repeticiones con cada brazo, 12, 15, dependiendo del peso. Y ya, ese es el ejercicio, el primer ejercicio de tríceps. 1. ¡Qué rico! Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me puede dar una empanada de pollo, por favor? Para la dieta. ¿La va a comer aquí o la va a llevar? Es para llevar, es para después del gimnasio. Muchas gracias. Gracias. No recibo, ¿verdad? No. Ok, gracias. Muchas gracias. Buen día, que tengas buen provecho. Buen día, muchas gracias, Gracias. Igual. Aquí tenemos la empanada. Esta nos la vamos a comer después del gimnasio, ¿ok? Muy saludable. Here we have the empanada, chicken empanada, and we're gonna have it after the gym. Very healthy. One minute.
Mamá, sal de ahí. Ay, disculpa. Para el segundo ejercicio de tríceps vamos a hacer una combinación de dos ejercicios. El primero va a ser tríceps francés acostado. Es este que llevamos, o sea, estamos aquí acostados, llevamos aquí y levantamos. Eso va a ser con una barra Z, se llama. Una barra Z para que el agarre sea mejor y no nos moleste tanto la muñeca. Inmediatamente terminamos 10, 11, 8 repeticiones, las que podamos hacer. Inmediatamente desde ese momento bajamos la barra, o sea, a la altura aquí más o menos como del pecho, un poquito más. A mí me gusta llevarlo a la barriga y bajamos con los codos pegados al brazo y subimos, bajamos y subimos, bajamos y subimos, las mismas repeticiones. Hicimos 10 con el tríceps francés acostado, entonces vamos a hacer 10 con este ejercicio. Yo le llamo extensión de tríceps. Sinceramente lo busqué y no encontré un nombre para él adecuado. Y hay personas que me dicen, no, eso no sirve o lo que sea, pero a mí me trabaja, a mí me duele el tríceps con esto. No te estoy bluffing, no estoy hablando, a mí me duele. Y me duele porque me lo siento, me está trabajando. Hay gente que me dice, no, es que me trabaja el pecho. A mí cuando yo hago ese ejercicio no me trabaja el pecho y para eso trato de bajarlo un poquito a la altura del estómago. Digo, no es el estómago, viene siendo como esta parte de aquí. Ahí más o menos, ahí la llevo. Así le hago, ¿bien? Eso vamos a hacer 4 tandas de este ejercicio combinado. Ya serían los 2 ejercicios más de tríceps. Ok, haces 4 tandas y me dices qué tal. Se me olvidaba, para el tríceps francés, este que hacemos aquí, acostado, cuando estés, o sea, tienen que tratar de que los codos estén lo más cerca posible. Esto no se vale. Esto está mal. Los codos lo más cerrado posible. Yo sé que es difícil, hasta a mí me cuesta trabajo, pero al menos intenten que los codos estén lo más pegados posible cuando hagan este ejercicio. Nada de trampitas, ¿ok? Bueno, ahorita los veo. Un minuto, 1 minute.
Un minuto, 1 minute. ¡Ah! ¡Ay! Un minuto, 1 minute, 7. Quedan 15 minutos. Ya termino rápido esto y vamos para allá, para la polea.
Para el último ejercicio de tríceps y ya el último ejercicio de la noche, vamos a ir a la polea. Y vamos a hacer tríceps en polea. ¿Okay? Estirar el tríceps así, lo pueden hacer con barrita, lo pueden hacer con soga, lo pueden hacer con lo que quieran. La idea es que lleven el tríceps a 90 grados. A 90 grados y ya bajan recto. ¿Ok? Así, 90 grados y así. De esto tengo una anécdota que me pasó con mi papá. Una vez fuimos a hacer este ejercicio y mi papá haciendo el ejercicio así. Y le digo, papá, ¿qué estás haciendo? O sea, llévalo hasta aquí. Es a 90 grados hasta aquí. Le pongo la mano aquí, ¿no? ¿Qué creen que empezó a hacer? Ya no lo hacía así, ya empezó así. Por ahí lo tengo. Ahora, luego que vea el video se va a reír, se va a acordar. Pero bueno, es el último ejercicio. Van a hacer 4 sets de ejercicio de tríceps con polea. Recuerden, con barrita, con lo que sea, 90 grados, bajan. ¿Sí? Y con los codos lo más pegado al cuerpo que se pueda. Ya. Un minuto, 1 minute. Twice. 43. 45. Ya. Un minuto, 1 minute rest, 1 minuto de descanso. Para. 40.
Ok, aquí tenemos los huevos y la empanada que compré. Ya terminé de entrenar y vamos a comer. Buen apetito. Nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima aventura. Chao, gracias.